Hola amigos, bienvenidos a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el repertorio de video para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Y si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos que te suscribas a nuestro canal. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y antes que todos, un aplauso para todos ustedes. Estoy viendo bastantes likes en los videos. Gracias, ¿verdad? Cuando usted le da like al video, hace que YouTube lo recomiende y llega a más personas los videos, ¿verdad? Así que muchas gracias. Bueno, ahora bien, pueblo salvadoreño, vamos a leer una noticia y antes que todo, siempre me gusta... Acá podemos ver, ustedes saben que estos cipotes le dieron en la nuca. Dice aquí, la fiscalía informa que este día se instaló la audiencia inicial en contra de los hermanos orantes acusados de quitarle la vida a su madre. Estos monos diabólicos, hijos del diablo, le dieron en la nuca a la propia mamá, ¿verdad? Ustedes ven toda esa noticia. Las autoridades han presentado evidencias, responsabilizan a los acusados de haber cometido el crimen. Así que vamos a ver lo que dice la fiscalía, ¿verdad? Con respecto a este tema de estos cipotes diabólicos. Bueno, no dice nada. Solo la huya le habían dejado, me vacilaron, me siento robado. Pero bueno, ahora bien, recuerden ustedes que la oposición raquítica y hedionda hizo alarde, hizo una gran bulla. Hasta la Marlene Funes sacó un papel. Miren aquí la embajada de Canadá ha anunciado a sus ciudadanos que no visiten El Salvador, y todas las ONG hediondas se alegran del mar. Recuerden que a principios de enero lastimosamente hubieron como 5 o 8 muertos, ¿verdad? O 6 por ahí, o 3, no me acuerdo muy bien, a la cual la oposición salió así a gritar a los 4 vientos. Ey, imagínense por lo que se alegran. Para ellos es un logro eso, porque así pueden atacar al gobierno. Pues resulta que sobre esto hubo un señor allá en Canadá que dice: hoy deposité una carta al ministro de Justicia de Canadá, el honorable David Lametti, y a la ministra Melanie Joly. Mi carta es para que rectifiquen los consejos de no viajar a El Salvador. Espero que aconsejen a viajar a El Salvador. Bueno, aquí hay un señor que fue a poner una carta y decirle: hey, dejen de hablar babosadas, hombre, ustedes ni saben cómo está la onda allá. Es verdad, lastimosamente hubieron unas pérdidas en los primeros días de enero, pero eso no significa que el país está violento. El país es el más seguro. Escuchemos lo que dice el señor. Que visiten a El Salvador. Hola, mi nombre es Francisco Moreno, soy salvadoreño y canadiense, y vengo a dejar una carta al honorable ministro de la Justicia, David Lametti, en protesta de por qué el gobierno de Canadá está prohibiendo la visita a El Salvador o desconseja que visiten a El Salvador. Creo que no podré grabar al interior, pues es el ministro de la Justicia y está prohibido grabar por medidas de seguridad. Así que entregaré el documento y tengo confianza que el ministro de la Justicia va a darle seguimiento a mi carta, y espero que el gobierno de Canadá rectifique sus intenciones y sus consejos a los canadienses para que no visiten a El Salvador. Yo creo que estamos en un país más que seguro, y en la época que con Nayib Bukele estamos eliminando las maras y el crimen organizado. Un saludo a todos y bueno, buen día. Bueno, ahí podemos ver un ciudadano, el señor llamado Frank Moreno, puso una cartita ahí para que dejen de estar hablando babosada y se pongan serios, ¿verdad? Correspondiente, ya hablando de materia de seguridad, el analista política y abogada Tania Pastor dijo también sobre este caso, pero más que todo de El Salvador.
obvio, estamos hablando de El Salvador, ¿verdad? Dice, mantener el régimen de excepción es una decisión inteligente porque está produciendo los resultados y porque además genera más réditos y es necesario para los 15 días de investigación, dijo Tania Pastor. Así que vamos a escuchar estas palabras de Tania Pastor ahorita correspondiente a la prolongación del régimen de excepción. Escuchemos por favor, mire, por aquí está. Ambas. En realidad, algo que genere réditos electorales y que además da resultados, yo creo que hay que mantenerlo. Es decir, es una decisión inteligente por parte de las autoridades, ya que produce resultados beneficiosos para la población y a su vez, es decir, todas aquellas acciones que son positivas para la población, que se traducen en resultados eficientes y eficaces para los ciudadanos salvadoreños, pues a su vez, de forma automática o es decir, lleva impíbito el rédito electoral. Entonces hay que hacer publicidad de ello y quizás en eso fallaron algunos gobiernos en el pasado, porque las cosas que se hacen bien, que se hacen en beneficio, cuando se hace el trabajo que debe de hacerse, es un rédito electoral en sí mismo. Entonces, pues mantenerlo es una decisión inteligente porque está produciendo los resultados y porque además genera buen rédito electoral. Tania, hace unos días se dio la captura de líderes de Santa Marta. ¿Por qué es necesario para el país? Bueno, por la situación de los 15 días que ya hemos hablado en otras ocasiones y únicamente lo vamos a limitar al tema de los 15 días y ya eso para el aspecto legal y jurídico, pero en el aspecto simbólico yo siempre he rescatado la necesidad de mantener el régimen por dos aspectos principales. Uno es el empoderamiento de las personas que se genera por la sensación de seguridad producto de la implementación del régimen y de la prórroga del mismo. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿está de acuerdo con el régimen? Sí, porque ha acabado con las pandillas. Eso es lo que la gente directamente entiende. Entonces eso los empodera para que sigan denunciando, porque estamos en una fase en donde los pandilleros que quedan en libertad están ocultos, están escondidos. Algunos ya los vimos que hasta en féretros van. Pero la parte más importante o que juega un rol más importante en este estadio es la denuncia ciudadana. Entonces, el régimen de excepción y la sensación de seguridad que ello implica empodera a las personas para seguir denunciando y para romper con ese ciclo de terror de que si yo denuncio me van a matar, o que si yo denuncio estos van a regresar, van a salir más bravos y me van a matar a mí o a mi familia. Eso ya no sucede. Entonces, esa sensación de seguridad es importante de continuársela dando a la ciudadanía para que se empiece a generar una cultura de dominio del territorio de que nos pertenece a los salvadoreños y no a los pandilleros. Perder ese temor todavía no se ha logrado, eso es forjar una cultura diferente a lo que estamos acostumbrados de vivir en el terror. Y por otra parte es el mensaje que se envía a todos los terroristas, como cuando vimos aquella silla número 10 capturada, ese rostro de derrota, ese rostro de abatimiento, todos lo vimos. Eso es un mensaje para el resto de pandilleros que están en la calle. Lo que les queda es, si se enfrentan a las autoridades, probablemente la muerte o definitivamente la cárcel, porque van a responder por sus actos criminales. Entonces es un doble mensaje. Cada prórroga de este régimen, la ciudadanía se empodera y los terroristas se aterrorizan. El presidente Nayib Bukele lo dijo en una conferencia de prensa y dijo algo real. Que antes las personas abandonaban sus casas, sus colonias, sus pueblos donde residían por miedo a las pandillas o a las amenazas o por miedo a perder la vida, que es el factor primordial. Y que hubo mucha inmigración hacia este país debido a la ola de violencia que azotó nuestro país en los gobiernos del FMLN, donde miles de jóvenes y niños tuvieron que venir a terminar de criarse y hacer una nueva vida porque sus papás hicieron todo lo posible humanamente hablando, se rebuscaron con dinero prestado, otros hasta con 3 trabajos para pagar el coyote y traer a sus hijos y salvarlos del crimen organizado y de las pandillas por amenazas, unos por amenazas y otros para que sus hijos no ingresaran y no se perdieran. Miles de jóvenes están aquí que si sus papás no los hubieran mandado a traer, probablemente estuvieran presos ahorita o ya no estuvieran en este mundo. Y ahora es al revés, dijo el presidente. Ahora
Las pandillas son las que huyen de las autoridades y hemos podido ver en diferentes fotos y videos cómo han tratado de huir y esconderse y hacer todo lo posible por no ser capturados, porque ahora llegó un presidente que se paró firme y no pudieron doblegar su brazo. Pero no es porque el presidente sea fuerte y todo, simplemente es porque Dios está con él y le da la fuerza y la sabiduría para actuar en El Salvador, aunque la oposición diga lo contrario. Continuemos escuchando lo que dijo Tania Pastor. Irónicamente. Incluso las autoridades han dicho de que este régimen pues, va atrás el remanente de pandilleros. ¿Considera usted que se quita ese remanente, sería sostenible siempre el régimen? Por los 15 días pienso que siempre va a ser necesario en el sentido de fundamentar mejor los casos por tratarse de casos complejos. Sin embargo, pienso que la razón más fuerte que habilita la prórroga del régimen es lo que denuncié anteriormente, que no tiene nada que ver con lo jurídico, sino más bien un tema de empoderamiento de ciudadanía y de muestra de los terroristas que eso es lo que les toca a ellos bajo el régimen de excepción. Es un tema más simbólico, en mi opinión, que legal, porque legalmente solo hablamos de los 15 días de beneficio para las autoridades que ya están cansadas, ya vienen tras 10 prórrogas de este régimen, autoridades que tienen pocos recursos, poco elemento o talento humano, como lo denominan en la policía, y que estos días, si bien es cierto, podríamos decir, bueno, es los derechos de los procesados, pero por otra parte, bueno, el beneficio, es decir, cuando nosotros hacemos una ponderación y vemos el nivel de cansancio que hay, el trabajo que se está haciendo, el tiempo que se les está otorgando con los 15 días, yo creo que pesa más los beneficios que se logran y la oportunidad que se le da a las autoridades de investigar mejor sus casos con todo el cansancio que hay, que la lesión que pueda darse en cierta medida al prorrogar en el tiempo al derecho de defensa de los pandilleros o de las personas presuntamente pandilleras. Voy a corregir porque no todos los detenidos podemos afirmar que si son 60,000, son 60,000 terroristas. Yo creo que ese es el peor error que podemos cometer, afirmar que lo son, porque precisamente para eso están en un proceso penal, para demostrarse que sí lo son. Bueno, ahí están las declaraciones de Tania Pastor correspondiente al régimen de excepción. También vamos a traer un poco de las palabras que casi nos hacen llorar de la señora Marlene Funes en la comisión, no, o en la plenaria, donde la señora sentía que la Virgen le hablaba, pero la diputada Rebeca Santos le dio hasta por debajo los dientes, para que ustedes vean. Pues la señora que se burla del dolor o de las personas que lloran de alegría de ver un país diferente, pues esa señora quiere dar clases de moralidad, clases de sentimiento. No, hombre, si esta maestra en una novela debía trabajar mejor, bien la hace para hacerle de la Llorona, ¿verdad? Ahora entiendo por qué la otra maestra dramática se tiró la de Soyapango. Gran drama que hizo, si así es esta también. Escuchemos lo que dice aquí la sin oficio acá de la Marlene Funes, ¿verdad? Vamos a escuchar un poquito. A defender lo poco o lo mucho que se conquistó. Y ojalá que estos episodios en nuestro país jamás se vuelvan a repetir, donde tengamos cuerpos represivos de seguridad que violentan los derechos humanos a mansalva, porque eso ocurría antes de los acuerdos de paz y fue eso lo que se detuvo. Hoy, campesino, campesina, que gracias a los acuerdos de paz tiene una parcela, que gracias a los acuerdos de paz tiene una casa, hoy veterano y veterana, que gracias a los acuerdos de paz usted tiene una pensión, eso es lo que hoy se quiere negar, esos avances. ¿Por qué? ¿Solo porque ustedes no estuvieron en ese lapso de la historia? Si es que ustedes como seres humanos se irán de esta tierra, pero la historia permanecerá, aunque ustedes la quieran ocultar, independientemente de que ustedes hayan estado o no.
Y eso es algo que no se puede ocultar. Los acuerdos de paz han sido y serán importantes, porque hoy el país vive un momento coyuntural. Dentro de 20 años puede ser diferente, pero los acuerdos de paz siempre serán importantes. Buenas tardes, pueblo. Gracias, diputada. Tiene la palabra. No, hombre, si estas para hablar son número uno. Para decir la verdad, daban ganas de agarrar un pañuelo y estar así. Sí, Marlene Funes. Sí, Marlene, los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz, ¿verdad? Sí, que... Mire, dijo que gracias a los acuerdos de paz ustedes tienen pensiones. Es que aunque no hayan acuerdos de paz, el gobierno, el Estado está en su deber de proporcionar las pensiones a sus ciudadanos, porque de cada cheque les descuentan quincenal a los que les pagan quincenal y a los que les pagan mensual. No es por los acuerdos de paz que deje de pagar esta maestra. Bueno, y para empezar, ella habla de las pensiones y no se acuerda que ellos privatizaron las pensiones y jodieron a la tercera edad, dándole pensiones de hambre de $180, 140. A eso le está llamando triunfo esta maestra. A que no se tocaron, no la repensaron para manosear el dinero de las pensiones. ¿Qué diablos hicieron los 10,000 millones que se gastaron? Los 10,000 millones de dólares que agarraron de las pensiones, ¿dónde están? ¿Dónde están invertidos? Así quiere hablar esta maestra. Lo que su partido corrupto Arena y el FMLN hicieron, y todavía tienen la boca de hablar. Gracias a esos tienen las pensiones. ¿Cuáles pensiones? Ustedes se las gobiernaron sin vergüenza. Pero viene aquí la diputada Rebeca Santos, que no se anda con babosada, y veamos lo que le dijo. La diputada Rebeca Santos. Gracias, presidente. Gracias a toda la población que sigue en sintonía de esta sesión plenaria. Un saludo para todos los salvadoreños dentro y fuera del territorio nacional, a nuestra diáspora que siempre está muy al tanto del trabajo que realizamos. Pueblo salvadoreño, dentro y fuera del territorio nacional. Quiero iniciar diciéndoles que estoy segura que ustedes conocen la verdadera historia. Y solamente quiero hacer referencia a un tuit del fiscal general de la República de esta mañana a las 10:34 am, que dice de la siguiente manera: en agosto de 1989, María Inés Alvarenga fue sacada de su casa en el cantón Santa Marta, Cabañas, por guerrilleros del FMLN. La acusaban de colaborar con el ejército, por lo que fue torturada y ejecutada. En coordinación con la PNC, se ha logrado ejecutar la captura de 6 excomandantes guerrilleros acusados de participar directamente en el asesinato de María Inés. Después de décadas, nosotros estamos logrando una verdadera justicia. No nos vamos a detener. Eso dice el tuit de esta mañana, y hace unos meses también había un tuit que decía que se había abierto nuevamente el caso del asesinato a los mártires jesuitas, que presuntamente fue cometido por las personas que en ese momento estaban en el gobierno, es decir, por miembros del partido Arena. Dos lados, FMLN y Arena. ¿Cuántos muertos en el conflicto armado? 80,000. Nosotros no tenemos la culpa de la forma en la que ellos decidieron asesinar a nuestra gente. Hace más de 30 años fue a través del conflicto armado en el que fuerzas políticas y autoridades del Estado decidieron vulnerar la vida de los salvadoreños, y el 16 de enero precisamente es lo que nosotros conmemoramos, a las víctimas del conflicto armado. Esas víctimas que entregaron su vida porque creyeron que todo iba a cambiar.
1992. Dice el FMLN que gracias a ese acuerdo de paz es que ahora estamos nosotros siendo electos. El FMLN es el que más agradecido debe de estar, porque de los acuerdos que se dijeron en ese momento, uno de los que se cumplieron nada más fue la creación del partido FMLN, que en sus 2 gobiernos heredaron 2 expresidentes que están asilados en Nicaragua por actos de corrupción. Millones de dólares le saquearon al pueblo salvadoreño. Yo no sé realmente con qué cara vienen a hablar el jefe de fracción y la gente del partido FMLN. ¿Por qué en los 10 años que ellos estuvieron en el gobierno no trabajaron una verdadera ley de justicia transicional? Fíjense que escuchando a Rebeca Santos tiene razón. Los únicos que ganaron aquí fueron los que llegaron al gobierno, porque esa era la meta, llegar al gobierno y ser un partido políticamente establecido, después que agarraron las armas. Pero si usted le pregunta a todos los excombatientes del FMLN, ¿qué pensarán ahora? Le aseguro que la mayoría está avergonzado y arrepentido de haber luchado una guerra que solo favoreció a unos pocos, pero que ocupó a la mayoría. A la gente se le vendió la idea que estaban luchando por un cambio, que venía lo mejor, que ya se acabaron las desigualdades. Pero ¿cuáles desigualdades? Cuando los gobiernos del FMLN le dieron prioridad a toda su familia y las metieron en los gobiernos, donde priorizaron mejor privatizar varias, como las pensiones para joder al pueblo. Dagoberto Gutiérrez lo dijo, mandaron a la pobreza a millones de personas. FMLN les dijo, traicionaron al pueblo. Donde, ¿quiénes son los que están bien ahora? Los prófugos, Mauricio Funes, Sánchez Serén, con millones de dólares. La mayoría de la cúpula del FMLN tienen buenas casas, y no casas de cartón, de 2 plantas, hasta con choleros, con buenos carros, tienen buen dinerito guardado en el banco. Y la gente que murió, o la gente que ha quedado lisiada, sin un pie, sin una mano, sin un ojo, sin un riñón, ¿qué hay de esa gente? ¿En qué les favoreció a ellos luchar bajo la bandera del FMLN? Cuando estos ingratos, después de terminar una guerra, dejaron que comenzara la otra, que fue la de las pandillas, donde murieron más de 75,000 salvadoreños bajo los gobiernos de Arena y el FMLN. Entonces, ¿cuáles logros está hablando Marlene Funes? Bueno, sigamos escuchando aquí a la diputada Rebeca Santos. ¿Por qué un presidente que también fue parte de las FPLs no se preocupó por aquellos compañeros que vio morir o que asesinaron con un fin de querer ver un cambio en su país? Yo les invito que en momentos como estos, que realmente conmemoramos a las víctimas del conflicto armado, mejor se queden callados, porque es ofensivo que vengan a reclamar o que vengan a darse golpes de pecho cuando ellos en sus manos tuvieron la posibilidad de reparar el daño que tantas veces hicieron. La verdad la conoce el pueblo salvadoreño, no se puede negar. Y si nos ponemos a hablar del otro lado, ¿qué culpa tenía tanta población o tanta gente de que los afanes del partido Arena pusieran en riesgo tantas vidas? Los mártires jesuitas, la masacre en el Mozote y todas aquellas que algunos ni siquiera conocían. Esas muertes son las que hoy verdaderamente conmemoramos. La narrativa de que la guerra dejó
como héroes a personas que luego cometieron corrupción, eso no lo logran entender. Esos acuerdos de paz dieron paso a una siguiente etapa que hoy por hoy nos dejaron más de 70,000 muertos, todas esas pandillas. El cese de las armas terminó con el conflicto armado, pero la institucionalizaron. Y para muestra de un botón, el FMLN prestaba los polígonos de tiro a los pandilleros para enseñarles a asesinar a nuestros salvadoreños. Son más de 150,000 salvadoreños asesinados por sus intereses mezquinos. Y se atreven a decir que somos enemigos de los verdaderos derechos humanos. Cuando ahora la tasa de homicidio en nuestro país es un ejemplo a nivel latinoamericano. Si es que esa existencia del FMLN en 1992, que pudieron aprovechar para realmente responderle a la gente, después del trabajo que hicieron, lo único que va a suceder es que el próximo 2024 dejen de existir. Y bien merecido que lo tienen. Porque al pueblo no se le engaña de esa manera que ellos lo hicieron. Porque todavía vemos gente que llora a sus familias enteras que asesinaron el FMLN y Arena. El conflicto armado realmente es un ejemplo de valentía para muchos de ustedes que salieron adelante. Para ustedes, hermanos de la diáspora, que se fueron huyendo para salvaguardar su vida. Para ustedes que tuvieron que dejar a sus hijos de 4 o 5 años, que después se los tuvieron que llevar y las pláticas eran de los muertos y las decenas de cabezas que... Bueno, es parte de la pelada de cara que le dio la diputada Rebeca Santos a la diputada Marlene Funes, que se quiso hacer la sentimental, que quiso tocar corazones con argumentos hipócritas, falsos y mentirosos. Ahora muy triste por los acuerdos de paz, que los derechos humanos, que los otros. Y lo que pasó en los 10 años en sus gobiernos, ¿dónde están? Ella dice que nunca se van a olvidar los acuerdos de paz. Tampoco el pueblo va a olvidar que en sus 10 años del FMLN abandonaron al pueblo. Lo desprotegieron y lo dejaron en manos del crimen organizado. Mientras ellos ganaban $5,000 bien al suave, comían bien, dormían tranquilos, con seguridad y con carro y todo bien chivo, afuera de la asamblea había un pueblo gimiendo por justicia, gimiendo por seguridad, gimiendo por paz, gimiendo por tranquilidad. Elevaban sus oraciones y sus plegarias a Dios, porque los políticos que ellos habían puesto en el poder se olvidaron de ellos y nomás se acordaron de ellos nomás cuando les iban a pedir el voto. Bendito Dios que tuvo misericordia de nuestro pueblo y escuchó a un pueblo que sufrió por décadas y mandó un presidente para poner un alto y limpiar nuestro país. Así que nos vemos en otro video. Gracias por haber estado aquí. Déjenme su comentario y nos vemos en otro video. Así que ¡salud!